Para resolver el primer balance de materia en el ejercicio 1, se tienen que hacer balances del proceso de evaporación 1 y el proceso de evaporación 2. En ellos, primero se crea el balance general en el evaporador 1, en el cual dice que el flujo de corriente A es igual a la corriente E1, que es vapor, más la corriente C, que es agua. Después de esto, se debe de realizar un balance de agua en el evaporador 1, solamente considerando la fracción de agua, que es A, por su correspondiente fracción de 0.965. Esto va a ser igual a E1 del evaporador, dado que las sales no evaporan o no se pueden dar en un vapor, se le considera A1 como la fracción total de agua. Esto entonces queda más una C, que es el flujo, por su correspondiente fracción, que sería 0.945, recordando que esto nos da la primera ecuación para resolver el primer sistema de ecuaciones. Después de ello, aquí se dan los datos, dado que el flujo A es igual a 5000 kilogramos por hora, solamente se multiplica y te da 4825 kilogramos por hora. Esto va a ser igual al flujo E1, que es desconocido, más el flujo C por su correspondiente fracción. Con estas dos podemos hacer el sistema de ecuaciones. Utilizando la calculadora nos arrojaría los datos. Con base en los datos dados en el enunciado, completamos el dibujo del sistema. Ya calculamos todos los flujos que serían faltantes, que sería E1, C, D, el flujo E y el flujo de condensado total. El flujo de condensado total, como consideramos que sale a una P atmosférica igual a una atmósfera, tiene la temperatura de 100 Celsius. Al igual que el flujo G, que es líquido saturado, el cual, como sale igual a la atmósfera con una P atmosférica de una atmósfera, tenemos una temperatura de 100 Celsius. Considerando los flujos dados de 5000 kilogramos hora de salmuera a la llegada del flujo A, obtuvimos los flujos E1, que es evaporado, que es una composición completa de agua, y 0 en sal. Este flujo es utilizado para el calentamiento en el evaporador número 2, dando como igual vapor saturado el flujo D, que es igual al flujo E1. Es una consideración que tomamos para el cálculo del flujo E y del flujo ET. El flujo E1, D y E salen a una temperatura igual a la temperatura del evaporador número 2, que es igual de 60.09 y con una presión igual a 0.2 bares. El flujo E1, C y G están a una presión de 0.6 bares. Ok, para el inciso B lo que nos piden es calcular el flujo másico de vapor que entra al evaporador para realizar la primera operación. Para esto necesitamos primero hacer un balance de energía tomando en cuenta los calores de los flujos que entran y de los que salen del evaporador. De esto obtenemos la ecuación donde tenemos la diferencia de calor del flujo de vapor saturado menos la del flujo de líquido saturado, que esto va a ser igual al calor del flujo E1 más el calor del flujo C menos el calor del flujo A. Para esto necesitamos considerar que el calor será igual al flujo másico multiplicado por la entalpía. Para esto, para el lado izquierdo de la ecuación, vamos a considerar la diferencia de calor del flujo del vapor, que va a ser igual a la masa que multiplica a la diferencia de entalpías del vapor saturado menos la del líquido saturado. En esto, sustituyendo y despejando, obtenemos esta ecuación. En el inciso C necesitamos hacer un balance total de masa, donde obtenemos A es igual a E más T, aquí obteniendo los valores, y despejamos ET. ET nos da 3636.3636 kilogramos sobre hora, que es la velocidad que necesitamos del flujo másico. Para la concentración de sal en la salmuera obtenida en E,
Tomemos en cuenta que los 175 gramos que se obtuvieron al multiplicar A por la fracción de sal es en todo el proceso, donde 175 kilogramos se dividen entre E, que son 1363.6363 kilogramos sobre hora, y así obtenemos la fracción de sal, que es 0.1283, y lo multiplicamos por 100 para obtener 12.83%, que es el porcentaje de sal en la salmuera. Para la respuesta del inciso D, se fundamenta en que el calor generado en la caldera es mayor al calor en el flujo E1. Se dice entonces que para evaporar el flujo C debemos disminuir la presión para así trabajar a una temperatura menor y requiriendo menos calor. Para dar solución al inciso E, tenemos que cambiar los factores, dado que tenemos que mover la presión de 0.6 a 0.2 bares, tanto su temperatura de saturación, que pasaría de 80 a 60.09. Con eso podemos inferir que la cantidad que obtendremos de agua debe de ser exactamente la misma, pues es nuestro objetivo tener esta cantidad de agua pura. Después de ello, debemos de saber que la fracción que sería correspondiente a la sal en nuestra salmuera tiene que ser exactamente la misma a las de los anteriores ejercicios, que es 0.12833, al igual que la fracción de agua, que es solamente el restante. Vale, sabiendo esto, necesitamos hacer un balance de energía en lo que sería la caldera a 4 bares, sabiendo que de este lado pasa vapor saturado y de este termina como líquido saturado, haciendo que el calor que genera aquí se transfiera a todo el proceso. Para ello utilizamos la fórmula de la masa que se genera, o más bien que se requiere en la caldera, es igual a el flujo B por su respectiva entalpía, más el flujo C por su respectiva entalpía. Esto menos el flujo A, que es el de entrada y es líquido, con su respectiva entalpía.